El día de hoy les voy a platicar acerca de un trabajo realizado que lleva por nombre Diseño de un algoritmo de control para un robot manipulador con ganancias constantes. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Primero, ¿qué es un robot manipulador? Bueno, un robot manipulador es una cadena cinemática abierta. El robot puede tener n cantidad de eslabones rígidos que le permiten moverse, deslizarse e incluso girar. Entonces, cada uno de estos se le conoce como grados de libertad. Los robots manipuladores existen en la mayoría de los países y México obviamente no es la excepción. El uso de los mismos se diversifica en extensos rubros. Por ejemplo, la mayor parte de los manipuladores se utilizan para el sector industrial, en donde se tienen líneas de producción para desarrollo de productos. Entonces, otro uso dentro del mismo sector automatizado es el movimiento de objetos. También los usan para soldadura, también los usan para pintar. Entonces, los robots manipuladores tienen un gran campo de aplicación. No obstante, también tienen otros usos, no solamente en el sector industrial. Por ejemplo, en las imágenes que pueden ver del lado derecho, hay un experto que conecta su brazo, su hombro, a un robot manipulador de 3 grados de libertad. El profesor realiza movimientos de rehabilitación mediante conexiones para mostrar la trayectoria que quiere dar. Entonces, del lado izquierdo está lo que les comentaba, es un movimiento de objetos. Entonces, hay muchas aplicaciones donde se pueden utilizar los robots manipuladores. Eh, los robots cuentan con servomotores para poder realizar los movimientos que el usuario desea, pero hay una pequeña, mejor dicho, el campo de trabajo requiere de poder comunicarnos con el robot. Entonces, no sé, supongamos que estamos sentados tomando agua, porque el refresco es malo, y llega alguien extranjero a hablarnos, preguntarnos algo, y nosotros no sabemos qué contestarle. Entonces, nada más nos pregunta algo y nosotros le decimos, ajá, debe haber una comunicación, necesitamos hablar el idioma que él habla. Entonces, lo mismo sucede con el robot manipulador. Yo no le puedo decir, oye, muévete, y él se tiene que mover porque no entiende mi lenguaje. Entonces, yo tengo que entrar al lenguaje de él. Para esto se necesita desarrollar matemáticas, se necesita desarrollar una estructura en base a un modelo para poder implementar lo que nosotros queremos dentro del robot manipulador. Entonces, lo que nosotros hicimos es abordar el control de posición de un robot manipulador de 3 grados de libertad, obviamente diseñando un algoritmo de control. Entonces, tenemos el problema de control de posición. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay un robot que agarra una caja y la levanta. Esto es un control de posición. Cuando nosotros tenemos una posición inicial y queremos llevar el extremo final de ese manipulador hacia otro punto final, le llamamos control de posición. En términos matemáticos, es el límite cuando el tiempo tiene infinito de Q tilde de Q punto T cuando tienen a cero, existentes en el espacio de R2 para todo T mayor o igual a cero. Entonces, el control de posición consiste, como ya lo dije, en colocar el extremo final de este manipulador en una posición deseada. Comúnmente en el área de robótica este problema también se le conoce como problema de regulación. Ahora, en esta parte matemática, para que podamos entenderla nosotros, Q tilde se refiere al error de posición y Q punto al de velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que cuando nuestro eslabón final está llegando a la posición deseada, entonces se va a quedar quieto independientemente del tiempo que sea, porque ya llegó a donde el usuario le dijo. Esto es el problema de control de posición o de regulación. Ahora, permítanme hablarle de la dinámica del robot. Como ya lo dije, necesitamos diseñar, o necesitamos, mejor dicho, comprender cómo es que el robot funciona. En términos matemáticos, es muy complejo describir cada una de las cosas que están inmersas dentro del robot. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender
la dinámica del robot manipulador en cuestión. ¿Cuál es la ventaja de esta dinámica? Pues que se puede aplicar para cualquier tipo de robot manipulador, sea el número de eslabones o n grados de libertad que tenga. Por ejemplo, podemos aplicarlo en un robot cartesiano, en un robot esférico, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver el modelo dinámico del robot manipulador para partir de una base estructurada para comenzar a trabajar. Entonces, definimos en esta ecuación que tenemos aquí que Q2 punto es el vector de aceleración. Q punto es el vector de velocidad y como ya se ha dicho, Q es la posición. Entonces, de izquierda a derecha tenemos que la matriz de inercia, que es definida positiva, está en base también de la aceleración. Entonces, también tenemos las fuerzas centrípetas y de Coriolis, que es un efecto que se puede ver comúnmente, nada más que muchas veces no le ponemos atención. Uno de los ejemplos muy claros es cuando alguien está jugando fútbol y patea una pelota, toma una curva por medio de una distancia y genera otra trayectoria diferente. Esos son los fenómenos de Coriolis que también debemos de considerar. Ahora, está también la compensación de gravedad. ¿Qué significa esto? Que si no compensamos a nuestro robot, es muy probable que no se mantenga en la posición deseada. Es decir, si se mantiene 180 grados en forma horizontal, es posible que se caiga si no tenemos en cuenta la compensación de gravedad. Por último, pero no menos importante, pues tenemos la fricción viscosa de los servomotores. Ahora bien, una vez que estudiamos el modelo dinámico, tenemos que ver qué técnica queremos usar para poder diseñar el algoritmo de control. Entonces, vamos con eso. Bueno, la técnica que nosotros empleamos se llama moldeo de energía. Fue propuesta por primera vez por Arimoto en 1981. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, la técnica consiste en inyectarle una energía potencial artificial al robot para poder darle, para la redundancia, la potencia suficiente y que realice el movimiento que el usuario desea. Entonces, la estructura que tenemos es este esquema de control, donde T es el torque, va a ser igual a Kp seno hiperbólico de Q tilde, 1 más coseno hiperbólico de Q tilde, que esta es la función propuesta. Si ustedes quisieran diseñar un algoritmo de control, entonces en esta parte es donde ustedes le inyectan esa función de que quieren diseñar. Ahora, tenemos el freno mecánico que del lado de la parte inferior se puede ver como KB, seno hiperbólico de Q punto, 1 más coseno hiperbólico de Q punto. Esta parte es la que determina la estructura que va a seguir el control. Entonces, en términos generales, nos va a quedar, si juntamos todo esto, el torque va a ser igual a Kp, seno de hiperbólico de Q tilde, 1 más coseno de Q tilde, menos por el punto que tenemos ahí, Kb, seno hiperbólico de Q punto, 1 más coseno hiperbólico de Q punto, más la compensación de gravedad. Entonces, si se dan cuenta, se mencionó al inicio que íbamos a usar ganancias constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a cambiar independientemente del tiempo que sea. Y como pueden ver, Kp y Kb, que son respectivamente proporcional y derivativa, están inmersas dentro de la función. Entonces, una vez que entendemos cuál fue el moldeo de energía, pues pasamos a lo siguiente, que es ahora sí ya cómo se realizó el trabajo, qué metodología seguimos para llegar a los resultados. Entonces, lo primero que se debe de hacer es tener un esquema de control. ¿Qué es esto? Es donde nosotros tenemos el diseño de nuestro algoritmo. Pero, primero que nada, debemos tener, o debemos trabajar, mejor dicho, en una región donde el robot evite saturar sus servomotores. Entonces, primero hay que definir eso. Ahora bien, ya pasamos a la parte de generar o diseñar el regulador que la posición y el error pues converjan asintóticamente a cero a medida que el tiempo avance. Esto es, como ya se mencionó, que llegue a la posición deseada. Entonces, ahora que entendemos el problema, podemos pasar a la demostración de un punto de equilibrio y obviamente esto es una serie de pasos matemáticos. Una vez que nosotros hayamos demostrado que el punto de equilibrio existe, vamos a pasar a algo que es muy importante en el área de la robótica, lo cual es estabilidad asintótica global. Bueno, entonces, ¿por qué buscamos estabilidad asintótica global?
Bueno, ahora sí que en nuestras vidas personales, pues nosotros buscamos estabilidad también. ¿Por qué? Pues nos queremos sentir bien, etcétera, etcétera. Ahora, un robot no tiene sentimientos, pero sí tiene, valga la redundancia, los motores, tiene que estar bien para evitar dañar al equipo, ¿no? Entonces, si el sistema es asintóticamente estable, se genera un atractor que evita que cuando nosotros metamos un control, vaya a otra posición que no deseamos. Es decir, que el robot se vuelva loco y no lo podemos controlar, inclusive que se llegue a caer, e incluso si hay algún operador cercano puede lastimarlo, pero pues por eso es preferible y por eso luego en las industrias tienen un marco abajo en el área que pueda trabajar el robot en caso de que pase algo. Pero nosotros buscamos estabilidad precisamente para evitarnos ese tipo de problemas. Ahora, el control de posición es lo que ya se mencionó, que buscamos, eh, ahora sí que llegue a la posición deseada. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay dos maneras. La manera que hicimos ahora, que es modelarlo, simularlo, mejor dicho, y también puede ser de manera física. Entonces, una vez que nosotros ya veamos que el control de posición funciona y que llega a la posición deseada, llevamos a cabo el desempeño del esquema propuesto de control. ¿Qué quiere decir esto? No solamente basta con la vista para poder determinar si el control es bueno o es malo. Necesitamos medirlo o cuantificarlo de tal manera que nosotros podamos asegurar que el control ha funcionado. Entonces, hay dos maneras de hacerlo en este caso. Bueno, nosotros lo hicimos en dos maneras. La primera es por medio de la norma L2, que es un término muy usado en robótica que mide el desempeño del robot términos de grados, y otro es el control de trayectoria, que si bien no soluciona el problema de control de posición, nos ayuda bastante para verificar que la trayectoria del robot sigue la que el usuario le ha dado. Entonces, en unos momentos más les voy a mostrar cómo fue nuestro desarrollo. Bueno, como ya lo mencioné, lo primero que se debe hacer es dar las características de los servomotores. Esto pues es dependiente del robot que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar base, hombro y codo, que es un robot de 3 grados de libertad. El torque máximo es de 50 Newton por metro, 150 Newton por metro y 15 Newton por metro respectivamente para cada articulación. Entonces, una vez que ya definimos esto, sabemos en qué área o qué límites tenemos para trabajar con estos servomotores. No, una vez que nosotros hicimos y desarrollamos el algoritmo, lo corrimos en una simulación en MATLAB para obtener una respuesta. Entonces, de estas dos gráficas podemos obtener muchas cosas. Del lado izquierdo tenemos la gráfica de error en cuestión de posición. Nosotros le dimos al robot que se posicionara a 45 grados, a 90 grados y a 45 grados. 45 la base, 45 el hombro y 90 el codo. Entonces, como pueden ver, Q1 es la base, Q2 es el hombro y Q3 es el codo. Entonces, si seguimos la línea, vemos que sí llega a la posición deseada en un tiempo menor a un segundo y se mantiene estable, en error estable, ¿no? Entonces, la segunda, que es del hombro, podemos ver que llega a los 45 y tenemos un pequeño sobretiro, hay un impulso, pero de igual manera se queda estable. Entonces, para la tercera articulación, que es el codo, sucede lo mismo. Llega a 90 grados y se pasa un poquito un segundo, pero al segundo ya está estable. Entonces, esto quiere decir que bueno, no me gusta mucho esa palabra, mejor dicho, el control funciona, el control es robusto, ¿no? Y del lado derecho podemos ver algo que es muy importante, como les mencioné, que no debemos saturar los servomotores, que debemos de trabajar bajo la región que nosotros le indicamos. Entonces, para la base, que es el T1, torque 1, pues como podemos ver no llega ni siquiera o sea, está en cero prácticamente. El T2 llega a 150, como lo vimos en la diapositiva pasada, que es el servomotor del hombro, y el codo llega a 14. O sea, estamos abajo de los 15, como quiera no se satura los servomotores. Ahora bien, ¿cómo reacciona nuestro algoritmo de control cuando nosotros perturbamos a nuestro sistema? Es decir, cuando hay algo externo que no tiene nada que ver con el algoritmo. Para poder hacer esto, como les mencioné, hacemos uso de la norma L2,
pero debemos de meterle una perturbación de tal manera que ésta se encuentre acotada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser infinita. Entonces, cuando nosotros metemos una perturbación, nuestro control o nuestro algoritmo reacciona de la siguiente manera. Como podemos ver, Q1, que es la base, igual llega al punto, a la posición deseada y se mantiene, digamos que estable de manera oscilatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que la perturbación trata de sacar de la estabilidad al robot, no puede por el teorema de Lyapunov, que asegura asintóticamente estable, que es asintóticamente estable, mejor dicho, genera el atractor que impide que éste se vaya a otro lado que no es. Lo mismo sucede para el hombro y lo mismo sucede para el codo. Entonces, ahora en cuestión de los torques, es algo también muy importante verificar que con la perturbación tampoco sature los servomotores. Entonces, como podemos observar, la base, tanto la base como el hombro y como el codo, no superan los límites físicos que tienen los servomotores y los servoactuadores, ¿no? Ahora bien, para medir el desempeño del algoritmo de control, como se mencionó, usamos control de trayectoria de igual manera la norma L2. Entonces, del lado izquierdo tenemos un control normal, que es un PD, un esquema de control PD, de los más usados en el área de robótica, y vemos que trata de seguir la trayectoria que el usuario le dijo, pero no es precisa, veámoslo así. Del lado derecho tenemos el algoritmo de control que nosotros diseñamos y le metimos la ganancia, y vemos que sigue de manera muy cercana al diseño a la trayectoria, perdón, que el usuario le dio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más chance de equivocarnos al sintonizar las ganancias que en un control PD ordinario, ¿no? La norma L2, pues sabemos que se calcula con la raíz cuadrada de 1 sobre el tiempo de la experimentación y de la integral de 0 al tiempo de experimentación y metiendo la perturbación precisamente. Entonces, en conclusión, o en conclusiones, el control del algoritmo es robusto y tiene un buen desempeño. Hay un 33% de mejora en comparación con el control clásico del PD, que es uno de los más usados en robótica. El control reacciona apropiadamente a una perturbación externa, los servomotores no se saturan y es inmune a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros le decimos que queremos una trayectoria, mejor dicho, sí, una posición, él llega y va a empezar a contar otra vez desde ese término, y aquí yo dejo información de contacto. Y de mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, Román. Muy buena tu presentación. Bueno, ahora como tenemos un minuto para dudas y algunas respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. A mí me gustaría preguntarte, Román, ¿por qué utilizas ganancias constantes y qué ventaja tiene comparado con ganancias variables? Sí, bueno, las ganancias constantes, más que nada porque eh, es algo fijo, ya no tienes que estarlas cambiando. El control, ahora sí que con ganancias constantes, pues tenemos que la teoría de Lyapunov se genera el atractor, tenemos un punto de equilibrio asintóticamente estable. Podemos pasar este algoritmo de control a otros tipos, como control de trayectoria, como ya lo vimos, control punto a punto, control de impedancia en operaciones, que fue lo que vimos en la persona que estaba pasando la trayectoria al robot manipulador. Ok, Román. Sin duda ha sido muy buena la presentación y todavía hay muchas preguntas en el chat. No obstante, ya estamos en tiempo para comenzar la siguiente conferencia. Entonces te invito, por favor, a que pongas tu contacto, tu correo electrónico en el chat para que por ahí te puedan contactar y dirigir las dudas.